Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros esta mañana. Nuestra fe está puesta en que muy pronto todos podamos, bueno, por lo menos la gran mayoría podamos estar aquí donde me encuentro yo esta mañana, compartiendo este lugar y quizá viéndonos como tanto nos gusta. Continuamos con la serie basada en las bienaventuranzas. Esta fue la forma en que el Rey Jesús comenzó su gran discurso, el discurso dirigido al pueblo, a usted y a mí, y que comienza exponiendo no solo las condiciones para entrar al reino, sino mostrando de cómo será la vida en su reino. Yendo un poquito más allá, podemos decir que este es un mensaje que revela el corazón de Jesús, el corazón del Rey, el corazón del Padre. Y Él anhela nuestro gozo. Las bienaventuranzas, este es un mensaje en donde podemos entender que el Dios del universo, que Jesús nuestro Salvador, está interesado en que usted y yo tengamos y encontremos la felicidad, la verdadera felicidad. Él desea que sus hijos experimentemos la verdadera dicha. Y entonces Jesús dice, aquí están las claves para que esa dicha sea una realidad, para que ese gozo pueda ser una realidad en la vida de ustedes. Entonces, ¿tú quieres ser feliz? ¿Te interesa? ¿Estás interesado en encontrar la verdadera dicha? Entremos en materia esta mañana con el tema que nos corresponde. Esta mañana vamos a abarcar dos temas, dos versos, el versículo 6 y el 7 de Mateo capítulo 5. Entonces, si puedes acompañarme allí, perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy interesante, porque hasta ahora como que los tres puntos anteriores parecen todo una contradicción. Que Jesús diga, dichosos los pobres, no. Para nuestra forma de ver las cosas, para nuestra realidad, ¿cómo es que un pobre puede ser dichoso? Parece contradictorio. Que Jesús diga, bienaventurados o dichosos los que lloran, eso parece loco a nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de pensar. Nosotros diríamos, dichosos los que pueden reír a causa de su fortuna, a causa de su riqueza, a causa de su prosperidad, a causa de lo bien y lo buenos que pueden ser. Pero que Jesús diga, incluso más adelante, dichosos los mansos, eso tampoco tiene mucho sentido para nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque sentimos que ser manso en una sociedad como la nuestra no conlleva nada bueno, que nos van a pasar por encima. Pero nos cuesta entender ese tipo de mensaje. Bien, pues ya hemos visto cada una de estas definiciones y hemos entendido qué es lo que realmente Jesús quiso decir. Y espero que ustedes no han perdido ninguna de las charlas de esta serie. Y si has perdido alguna, yo te recomiendo que las veas en nuestro perfil o en nuestra página de Facebook. Puedes encontrarnos como con Viva Norte en nuestra página de Facebook, pero que tú no pierdes ninguna de estas charlas. ¿Por qué? Porque hay una secuencia, hay un hilo que va uniendo a una con la otra. Entonces espero que tú no has perdido ninguna de las charlas, ¿vale? Hambre y sed de justicia, ese es el tema para hoy. Y quizá tú digas en este punto, en este mismo instante, por fin algo que no parece tan loco, Jesús. No soy pobre, no he llorado, tampoco de pronto soy muy manso, pero lo que sí tengo es hambre y sed de justicia. Yo deseo que todos los que hacen maldad en este mundo paguen por lo que han hecho. Yo tengo hambre y sed de justicia. Qué bueno que tú puedas decir en este momento, Jesús, ahora sí nos empezamos a entender. Creo que ahora sí estás dando justo en el punto. Pues bien, si estás pensando así ahora mismo, espero que en realidad tú tienes hambre y sed de justicia. Y pues necesitamos
mirar entonces estos dos versículos con un poco de detenimiento. Y lo primero que quiero que consideremos es las palabras claves. Ya hemos conocido el significado de la palabra clave en cada una de las bienaventuranzas, que es exactamente lo que acabo de decir, bienaventurado, que significa dichoso, afortunado, feliz, pero también tiene la idea de una felicidad y un gozo que nace de adentro hacia afuera, no un gozo, no una felicidad que es producto de que todas las cosas a nuestro alrededor estén bien, sino que es algo que ocurre en nuestro interior, es un gozo interno, es un gozo profundo. Y este es el elemento particular o característico mejor en cada una de las bienaventuranzas. Esa es la bendición de cada sentencia, de cada bienaventuranza. Ahora pensemos en los siguientes términos: hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Saben? Esas son necesidades básicas, pero a la vez, por ser básicas, son necesidades inaplazables. No se pueden reemplazar absolutamente por nada, sino que tienen que ser suplidas en el ser humano. Si no comemos, morimos. Si no tomamos líquido, nos deshidratamos y morimos. Todos hemos tenido hambre y sed en algún momento. E independiente si es una necesidad suplida o no es una necesidad suplida, todos hemos experimentado lo que es tener hambre y sed hablando físicamente. Es decir, ninguno de nosotros es ajeno a lo que Jesús nos empieza a plantear en este punto. Qué bueno que Jesús usa un lenguaje que todos nosotros entendemos esta mañana. Entonces, no, aunque estamos hablando de hambre y sed, no estamos hablando de cualquier hambre y de cualquier sed. Lo que Jesús señala aquí es hambre y sed de justicia. No es otra cosa que justicia lo que nos genera ese apetito, ese deseo, esa hambre. No es hambre de poder, no es hambre de reconocimiento, no es hambre de popularidad, no es hambre de riqueza. ¿Y saben? Esta es una necesidad profunda, una ambición interna, un deseo muy intenso en el alma, una pasión que está ahí en nuestro corazón. Entonces, si el hambre y la sed son necesidades básicas, hablando en un lenguaje físico, la justicia, y escuchen eso por favor, la justicia es una necesidad básica también. Necesitamos justicia como necesitamos agua y alimento para sobrevivir. Eso es interesante. Tú ya estás consciente o eres consciente de que esa es una necesidad en tu vida, de que tú necesitas justicia, la justicia de Dios en tu vida. Espero que a este punto de la serie tú ya has entendido que necesitas justicia, la justicia de Dios aplicada en tu vida. Y algo más para señalar aquí, más bien de paso o rápido. Es verdad que cuando tenemos hambre, comemos o aceptamos cualquier cosa con tal de satisfacer nuestra necesidad. ¿Es verdad? Quizá les ha pasado. Mi padre solía decir que si teníamos hambre, pero teníamos hambre de algo específico, no era una necesidad, sino un gusto o un capricho. Y creo que tenía razón en gran medida, porque no vamos a ponernos en una posición de exigencia cuando estamos pobres en espíritu, ¿recuerdan? Cuando hemos llorado por nuestra desdicha, por nuestra necesidad, cuando hemos ido a Dios con una actitud de mansedumbre, hemos ido a Él mansos, no estamos en una condición de exigir. Entonces, el hambre física es una necesidad que en medio de todo es fácil de satisfacer. Pero cuando hablamos del hambre, de la necesidad de justicia, es algo que solo Jesús y solo Él pueden satisfacer. Quizá ustedes conocen algunos personajes que son difíciles de llenar, difíciles de satisfacer, hablando físicamente, hablando del hambre física. Tal vez usted conoce a algunos de esos que uno la piensa dos veces a la hora de invitarlos a almorzar. Pero por difícil que parezca,
No es tan complicado satisfacer el hambre física, la sed física, como lo es que Dios satisface nuestra necesidad de justicia espiritual, justicia divina. No es un capricho, la necesidad de justicia no es un capricho, es una necesidad del alma que solo Jesús puede satisfacer y que solo puede ser satisfecha una vez que nosotros la anhelamos. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Entonces, antes de continuar, quisiera que miráramos la secuencia. Creo que es algo que cada domingo voy a tratar de hacer. El hilo conductor o simplemente la secuencia de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, miremos cómo es que ahora estamos hablando de hambre y sed de justicia. En primer lugar, el primer paso es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque somos pobres espiritualmente. Ese es el primer paso. Somos conscientes de nuestra necesidad y clamamos por un Salvador. El segundo punto es llorar. Y ese lloro viene como consecuencia o reflejo de reconocer nuestra pobreza y nuestra necesidad espiritual. Es tristeza. Los que lloran son aquellos que saben que están pobres y que no pueden hacer nada para arreglarlo. Entonces piden perdón sin autojustificarse, sin presentar excusas, sino que confiesan su necesidad y dependen de Jesús. Y saben, eso es maravilloso. Y si puedes tomar nota de esto, quiero invitarte a que lo hagas. ¿Por qué? Porque si notamos, los dos primeros pasos tienen que ver con nuestra incapacidad, con nuestra ineptitud. Es así de simple. Con nuestra incapacidad. Pero el tercer punto, cuando llegamos a los mansos, que fue lo que vimos el domingo pasado y que vamos a notar hoy también y dentro de 8 días, cuando llegamos a el tercer punto, tiene que ver con nuestra renovación. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios primero trata con nuestra condición, con nuestro pecado, con nuestra realidad, y después empieza a hacer una transformación interna en cada uno de nosotros. Seguro, una renovación que se ve y que se exterioriza y que es vista por las personas que están a nuestro alrededor. Y saben, esta es la obra de Jesús en la vida de los creyentes. Y vamos a notar eso de aquí en adelante. Una vez que Jesús trata con nuestra pobreza espiritual, empieza una renovación en cada uno de nosotros, en los que hemos dado ese paso. Y el cuarto aspecto, que es donde nos concentraremos esta mañana, no es la excepción. Sed y hambre de justicia, eso es lo que todo hijo de Dios debería anhelar. Este debería ser nuestro mayor deseo, un cambio de conducta. Deberíamos estar sedientos y hambrientos de una conciencia limpia, de un nuevo comienzo. De la manera como el alimento físico y el agua satisfacen nuestras necesidades físicas, la justicia de Dios satisface nuestra necesidad espiritual. Y a esta altura del discurso, Jesús toma las dos necesidades más urgentes del cuerpo, alimento y bebida, y las usa para expresar los anhelos de justicia que deben existir en el alma, en lo profundo del ser de aquellos que quieren comenzar una vida con Jesús, una vida recta delante de Dios. Existe aquí un mensaje implícito que debe llamar nuestra atención, y es: ¿ustedes han tratado con una persona que tiene hambre extrema? ¿La han conocido? Tal vez tú mismo eres esa persona podemos ser tú y yo. Pero si hemos visto o hemos estado en esa condición, hemos entendido que haremos lo que sea necesario con tal de satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Así que son las personas que Dios satisface, las personas que gustan de Él, personas que no se detienen, que son imparables porque necesitan satisfacer su deseo de justicia cada día. Y Jesús dijo: esos son los bienaventurados y no serán saciados hasta que la encuentren. En esa
bienaventuranza, Jesús usa la palabra saciado, y eso es de suma importancia, porque al menos que usted y yo anhelemos que tengamos hambre, deseo de la justicia divina, entonces seremos saciados, estaremos satisfechos. Entonces, lo primero que les dije que necesitábamos considerar es las palabras clave. Lo segundo que quiero que consideremos, invitarles a que consideren, es que es la permanencia de esas necesidades. Estamos hablando de hambre y sed, pero es interesante que son necesidades que todo el tiempo necesitan estar siendo suplidas. Ustedes, seguros que son de los que desayunan tal vez 7:30, 8 de la mañana, tal vez otros 6 o incluso otros tienen que desayunar antes. Pero seguro que si desayunamos entre 6 y 8 de la mañana, son las 10:30, 11, 12 del día y ya estamos hambrientos de nuevo. ¿Cierto? Eso es así. Por eso es hambre y sed de justicia. Porque todo el tiempo necesitan ser satisfechas. La justicia de Dios es algo de lo que usted y yo necesitamos tener hambre todos los días y de lo que debemos estar conscientes todo el tiempo. Quiero hacer uso de las palabras de Charles Spurgeon para hablar un poquitico de este tema. La forma en que él lo enseñó me parece muy llamativa y muy clara. Él dice, el deseo de justicia de un hombre que un hombre debe tener para ser bienaventurado no es tenue, pues no le conduce a decir lánguidamente, yo desearía ser justo. Tampoco es un estallido pasajero de buenos deseos, sino que es más bien un anhelo que, como el hambre y la sed permanecen en el hombre y lo dominan, lo lleva consigo al trabajo, lo lleva a su hogar, lo lleva a su cama, lo lleva a cualquier otro lugar donde vaya, pues lo gobierna con sus demandas imperativas. Así como la sanguijuela de los asnos clama, dame, dame. Así también clama el corazón por pureza, por integridad y por santidad, una vez que ha aprendido a tener hambre y sed de justicia. Creo que no lo podía decir de una mejor manera. Pero él continúa con lo siguiente. Él dice, esa persona, cada creyente, dice, desearía ardientemente ser recto en sus sentimientos y en su conducta hacia Dios. Debería ansiar con vehemencia, conocer, obedecer, orar, alabar y amar a Dios rectamente. No puede descansar hasta no tener la relación de vida con Dios y con los hombres. Su anhelo no es únicamente ser tratado como justo por Dios, condición que le viene a través de la sangre expiatoria y de la justicia del Señor Jesucristo, sino que anhela, y eso es de suma importancia, sino que anhela ser realmente justo delante de Dios, que escudriña el corazón. ¡Wow! Esto es impresionante. Es que cuando nos referimos a la justicia de Dios, casi nunca pensamos en nosotros. Más bien, anhelamos su justicia cumplida en otros. Casi siempre es un anhelo de, esa persona debe pagar. Yo confío en la justicia de Dios y anhelo su justicia porque deseo que todos paguen, que todos los que han hecho algo incorrecto delante de Dios paguen. La mayoría de las veces en que estamos anhelando la justicia de Dios, la vemos en esa medida y llega a nuestras vidas justamente porque estamos pensando en que son otros y no nosotros los que deben recibir la justicia de Dios. Y casi que siempre que invocamos su justicia, la estamos invocando en daño a otros. Bueno, no necesariamente en daños, pero no estamos pensando en nuestra propia necesidad y en que somos nosotros también los que necesitamos esa justicia aplicada a nuestra vida. Entonces, si esa es el hambre de justicia que hemos tratado de satisfacer hasta ahora, quizá nunca dejemos de tener hambre. Y peor aún,
quizá nunca seamos saciados. ¿Por qué? Porque hambre y sed de justicia no es otra cosa que el anhelo de ser justos delante de Dios. Y no tiene nada que ver con otros, sino con nosotros en un primer plano. Si tú no tienes hambre y sed, deseo de ser justo primeramente delante de Dios, nunca vas a ser saciado. Nunca vas a ver la justicia de Dios aplicada a otros en la forma en que esperamos que eso ocurra. Eso es interesante. Ahora lean conmigo, por favor, la bienaventuranza que le sigue a lo que acabamos de decir. Versículo 7 de Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es bien interesante. No es recompensa inmediata terrenal. No es recompensa inmediata terrenal. Y quiero tomarme un momento para tratar de explicar lo que acabo de decir. No es dar para recibir de manos de otros. Es decir, lo que Jesús está diciendo acá no es algo como, si ustedes quieren que los traten con misericordia, entonces den misericordia. No, no es eso. Digo, la motivación para ser misericordioso no debe ser que otros nos traten con misericordia o que nos devuelvan misericordia. Si esta es la única motivación, entonces jamás seremos misericordiosos. Porque ¿quieres que te diga una cosa? La misericordia no es algo que se recibe en la manera que se da. Y vamos a pasar un momento tratando de entender esto. Por lo menos no es algo que recibimos en la manera en que damos, no es algo que recibimos de la mano de hombres y de nuestros semejantes. Podemos dar por hecho que esto es una realidad. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, ni usted ni yo le hemos devuelto algo a Jesús, porque Él tuvo misericordia de nosotros y porque nos hizo recipientes de su misericordia, ¿verdad? Tú no lo has hecho, yo tampoco lo he hecho y tampoco puedo hacerlo. No puedo devolverle absolutamente nada a Jesús porque Él fue misericordioso conmigo. No puedo ser misericordioso con Él para que luego Él lo sea conmigo. Eso es importante y es la primera razón que encuentro. La segunda razón que encuentro es, ¿creen ustedes o cree usted que existe alguien más misericordioso que Jesús? ¿Usted cree que existe alguien más misericordioso que Jesús? Y entonces, si es ser misericordiosos para recibir misericordia, ¿cómo es que la persona que más tuvo misericordia en el mundo, Jesús, no recibió misericordia? Ustedes pueden leer las Escrituras y pueden ver que el mundo tuvo algo de misericordia con Jesús. La verdad es que para mí es difícil encontrarlo. Pero luego si Él fue la persona más misericordiosa y se trata de ser misericordiosos para luego recibir misericordia, ¿qué pasó con Jesús? Él fue la persona que más mostró misericordia, pero aún así fue la persona con la que el mundo menos mostró misericordia. Entonces, ¿notan por qué digo que este tipo de misericordia no es dar para recibir? Esa no debe ser la motivación. Quizá sea un fruto, pero eso no es lo que debe motivar nuestros corazones a la hora de mostrar misericordia, a la hora de ser misericordiosos. ¿Será que Jesús se equivocó? ¿Será que de pronto no funcionó para Él? ¿O será más bien que nosotros estamos haciendo una mala interpretación del texto? Yo creo que lo segundo es lo más seguro. Nosotros a veces leemos estas cosas y lo hacemos a la ligera. En tercer lugar, tenemos que darla porque ya la recibimos. Ese es el orden de las cosas. Usted y yo no deberíamos estar motivados a ser misericordiosos para que luego el mundo nos tenga misericordia. No, debemos ser misericordiosos porque Jesús ya fue misericordioso con nosotros. Nosotros ya la recibimos. Cuando recibimos de forma explícita la mayor
el mayor fruto de la misericordia de Jesús hacia nosotros cuando reconocimos nuestra pobreza espiritual y Él vino a nuestro corazón y ahora está haciendo una obra en cada uno de nosotros. El que Jesús nos haya perdonado, el que nos haya aceptado, esa fue la expresión máxima de su misericordia. Él ya nos trató con amor a nosotros. Él es la fuente máxima de misericordia y tuvo compasión de nosotros. Entonces, nosotros no podemos esperar recibir misericordia más que eso. Él ya lo hizo por nosotros. No necesitamos otra recompensa. Y eso es genial. A la hora de ser misericordiosos, deberíamos dar misericordia abundante, tan abundante como la que ya recibimos. No necesitamos la promesa de una recompensa que se basa en misericordia porque ya la tenemos, ya nos fue dada. Y en cuarto lugar, cada una de las bienaventuranzas no son solo un deseo de Dios hacia nosotros, sino una sentencia. Él está diciendo, no está diciendo, ¿cómo me encantaría que ustedes fueran dichosos, que ustedes fueran felices, que ustedes experimentaran la felicidad? No, no es un deseo de Dios lo que Jesús expresa en Mateo 5. Lo que Jesús expresa es una realidad, es una sentencia, es una declaración. Usted y yo podemos ser felices en la medida en que adoptamos, abrazamos y vivimos estos principios en nuestra vida. No es un deseo de Dios, ya es un regalo. En algunos casos tenemos que esperar a que eso se cumpla, pero en otros podemos experimentarlo aquí y ahora. Son sentencias, no es un deseo de que algo pase. En la mente de Dios y en los propósitos de Dios, eso ya es una realidad en nuestra vida. Entonces, ¿eres dichoso? Aquí tienes la clave para experimentar la dicha, si es que aún no te consideras así. Insisto, esa no es un deseo de Dios, es una sentencia. Dios dice, sean misericordiosos porque yo tuve misericordia de ustedes y prueben así la verdadera dicha. Entonces, si tu hambre y sed de justicia son satisfechas, es por una única razón, una única simple razón. Es porque Jesús tuvo misericordia de ti y de mí y de todos aquellos que hemos reconocido nuestra pobreza espiritual. Es la única forma de que podamos estar saciados de su justicia. Alguien podría decir, pero Jesús dijo, alcanzarán misericordia. Futuro. ¿Cómo es que tú dices que ya la recibimos? ¿Que ya la recibieron? Bueno, esa es una buena pregunta. Pero trataré de contestarte con otra pregunta. Ya sé que no es de buena educación, que no es debido responder una pregunta con otra pregunta, pero permítame hacerlo esta vez. ¿Crees tú que solo necesitas la misericordia de Dios una sola vez en tu vida? ¿Crees que solo la necesitas una vez y ya? ¿Acaso Dios no promete que sus misericordias son nuevas cada día? Sí, Él lo promete. Y son nuevas cada día porque de una u otra forma usted y yo las necesitamos cada día. ¿Saben? Como parte de la renovación que Cristo ha comenzado a partir de la tercera bienaventuranza en la vida de sus hijos, tener hambre y sed de justicia es desear para otros, escuchen eso, es misericordia y la misericordia se traduce en esto, es desear para otros la justicia que aplicó para nosotros y no la justicia que según el mundo debe aplicarles. No la justicia que nosotros quisiéramos que aplicara para ellos, sino la misma justicia que nos cubrió a nosotros un día. No la que la gente que no conoce a Jesús aplicaría para ellos, sino
la que aplicó para nosotros es la misma justicia que nosotros deseamos para los que están a nuestro alrededor. Eso es misericordia. Pero aún más, ¿qué es misericordia? ¿Saben algo interesante aquí? En muchas ocasiones, nosotros perdemos su verdadero significado y quizá aún no lo hemos entendido y terminamos rebajándola. La rebajamos al hecho de que alguien dice, pobrecito, es que me da tan duro verlo así que mejor ni lo miro. Es que no voy a ese lugar porque mi misericordia no me permite ver eso. Mi corazón se quebranta y no tengo las fuerzas para verlo así o para ver a esas personas en esa condición. Me duele tanto. A veces la rebajamos simplemente al punto que alguien exclama, wow, me dolió tanto que lloré. ¿Pueden ustedes creer? Lloré. Se me aguó el ojo, decimos. Y cuando alguien dice eso, la reacción inmediata en nosotros es, wow, esa persona es tan compasiva, esa persona tiene el don de misericordia, es tan misericordioso. Pero en realidad eso es misericordia. Eso es apenas una parte. Es un sentimiento, quizá noble, pero necesita convertirse en una acción para que llegue a ser una virtud, como la misericordia propia de los hijos de Dios. Misericordia abraza un motivo y una acción, son las dos cosas juntas. Es dolerse y actuar en favor del otro. Un buen ejemplo de eso es el buen samaritano. Quizá algunos de ustedes lo han escuchado, pero el mejor ejemplo de esto es Jesús. ¿Jesús tenía pecado? No, Él no tenía pecado. Estaba con el Padre, pero nos vio en pecado y se dolió, sintió compasión. ¿Y qué hizo después? Descendió del cielo, se hizo hombre, uno como nosotros. Y no solo eso, sino que dio su vida en lugar de nosotros, pagando así la deuda que teníamos por nuestro pecado. ¿Qué hizo el buen samaritano? Tuvo compasión. No solamente se dolió por esa persona, sino que dio el siguiente paso. Lo tomó, se apropió de su necesidad, hizo suya la necesidad del otro. Eso es misericordia. No solamente decir, qué pecado, pobrecito, como me duele. Misericordia es más que un sentimiento pasajero de lástima y en muchas ocasiones menosprecio. Es empatía, es un acto deliberado que fluye del corazón que ha recibido misericordia, que le lleva a sentir el sufrimiento ajeno y a buscar la forma de aliviarlo. Eso es misericordia. En el libro o en la carta a Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5, leemos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por nuestra justicia, es por la justicia de Dios y por eso tenemos hambre y sed de esa justicia. Pero sigan ahí leyendo conmigo, por favor. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por favor, léanlo conmigo. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Saben? Todo lo que hemos visto aquí ocurre por una sencilla razón, porque Jesús tuvo misericordia de nosotros. La misericordia es la base de todo esto. Claro, gracia y misericordia, aunque son diferentes, van de la mano. Nos salvó por su misericordia. Eso es impresionante. Lucas capítulo 6, versículo 37, dice Jesús, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús no está diciendo, sean misericordiosos para que luego la gente actúe de la misma forma con ustedes. Si nosotros actuamos de esa manera, seguramente nunca vamos a experimentar el ser saciados,
el estar llenos, el estar gozosos, el estar felices. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar misericordia porque ya recibimos misericordia. No tenemos que esperar que la gente y el mundo la tenga de nosotros. Basta con recordar que Jesús ya tuvo la misericordia que jamás otro ser pudiera mostrar hacia nosotros. Entonces, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En conclusión, amigos, iglesia, en pocas palabras, hambre y sed de justicia es ganas de Dios, es apetito por Él. Es ver todo lo que hemos visto hasta aquí y desear más cada día. Así como te levantas y despiertas cada mañana con hambre y entonces vas a la nevera a buscar algo para saciar esa hambre física, es lo mismo con el hambre y sed de la justicia de Dios. Es levantarte cada día y decir, Dios, necesito de ti, quiero más de ti, quiero estar justo en este día delante de ti, quiero tener un corazón recto en este día delante de ti. Tengo tantos deseos, tanto apetito por ti, que quiero que me sacies. Es necesidad de Él que cada día necesita ser satisfecha. Eso no es que Él lo hizo una vez y entonces ya. No, es hambre y sed. Y recuerdan, el hambre y la sed son cosas que todo el tiempo necesitamos suplir. Entonces, tu hambre y sed de justicia, tus ganas de Dios, tu apetito por Él y por sus propósitos, debes sentirlos cada día. Y al vivir de esa manera, entonces seremos conscientes de su misericordia y luego ¿qué haremos? Simplemente la daremos a otros. ¿Saben? Algo interesante más aquí. La justicia y la misericordia de Dios son dos elementos que para darlos hay que recibirlos primero. Usted y yo no tenemos eso porque nacimos sin eso, pero necesitábamos justo eso. Y Dios nos cubrió con la justicia de Cristo, su Hijo, y eso lo hizo. ¿Recuerdan lo que leímos a través de Mateo? ¿Por qué nos salvó o a través de qué nos salvó? ¿Cuál es la base de esa salvación? Por su misericordia. Entonces, ¿notan el hilo hasta aquí? Todo eso es una bella estructura, una pieza armónica. Una bienaventuranza es dependiente de la otra, son interdependientes. Tú no puedes tomar una y rechazar las otras. Eso no puede ser posible. La única forma de dar misericordia cada día es ser saciado por Dios cada día. Iglesia, este es el mensaje que recibimos de Jesús. Es el modelo que recibimos de Jesús. Y es el mensaje que el mundo necesita y que usted y yo somos los más indicados como ciudadanos del reino, como ciudadanos del rey, los más aptos para llevarlo. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto y es tu deseo cada día de llegar ante Dios y decirle, por favor, sáciame de ti este día? Calma esta sed y este hambre que tengo de ti cada día. ¿Estás dispuesta a reconocer que no necesitas esperar la misericordia del mundo para dar misericordia, porque Dios, Jesús, ya tuvo misericordia de ti y que eso te basta y me basta y que no necesitaríamos tener otro tipo de motivación? Yo espero que tú has entendido este mensaje esta mañana, porque de lo contrario, seguramente tú vas a seguir por el mundo buscando ser saciado, buscando ser feliz, buscando ser dichoso, y quizá nunca lo vas a encontrar. Esa es la única forma, es la única ruta a la felicidad. Insisto, no la felicidad que viene de nuestro alrededor, sino la felicidad que solo Jesús puede hacer que nazca en nuestro interior. Una felicidad
que no puede ser obstruida, ni modificada, ni manipulada por lo que hay a nuestro alrededor, porque es interna y porque es puesta por Dios en nuestro corazón. Tomemos un momento para orar. Y luego de que hayamos orado, quizá te pida un par de minutos más para tratar de explicarte o recordarte cómo es esto de que son dichosos los pobres en espíritu y cómo es que esta es la base o el primer paso de todo lo que hemos hablado hasta aquí y que vamos a hablar en los futuros domingos. Oremos juntos, por favor. Jesús, gracias por hacerme un recipiente de tu misericordia. Gracias, Dios, por hablar a mi corazón, por hacerte cercano a mí de tal manera que puedo gustar de ti, te puedo conocer. Gracias porque cuando he tenido anhelos de ti, cuando quiero estar más cerca a ti, cuando de repente me levanto un día queriendo estar más cerca a ti, con esa hambre y con ese deseo y con esa sed de ti, nunca has estado ausente, siempre has estado presente y siempre has estado ahí para llenarme, para satisfacerme. Gracias por esas experiencias y te ruego que muchos de mis hermanos esta mañana han podido experimentar eso mismo y que si no lo han experimentado, que esta semana, que a partir de este día, ese es un anhelo en sus corazones, un anhelo que buscan de cualquier forma simplemente satisfacerlo. Y que tú estás ahí y que acuden a ti y que tú los sacias, como hemos leído esta mañana. Y que cuando nosotros hemos experimentado esa paz contigo, el estar saciados, que simplemente damos misericordia a otros, porque hemos probado de ti, porque la hemos recibido de ti, y no necesariamente porque esperamos que ellos sean buenos o pacíficos con nosotros, sino que nosotros lo hacemos porque tú nos has dado el ejemplo y porque nosotros hemos sido beneficiarios de tu misericordia. Te ruego porque esta semana sea especial. Te ruego, Señor, porque esta semana podamos experimentar hambre y sed de ti. Pero te ruego especialmente porque tú la puedas satisfacer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dejamos en tus manos el resto de día, Señor. Guíanos, bendícenos y glorifícate en cada una de nuestras acciones. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros unos minutos más. Gracias.